noches, amados hermanos, amada iglesia que se está conectando del otro lado. Un martes más compartiendo con ustedes acá con Alberto, con Andrés. Saludá, Alberto. Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto estar juntos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Acá estamos, expectantes de lo que Dios va a hablar con nosotros en esta tarde. Amén, Dios les bendiga a todos mis hermanos, muy buenas tardes, noche. Y una vez más, Dios nos permite estar juntos. Así es. Y del otro lado tenemos a Emma, como todos los martes, que nos acompaña y que nos va a informar. Buenas. Un placer estar un martes más compartiendo con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de El Llamamiento. Les recordamos que estamos saliendo tanto por Facebook como por YouTube, que pueden revivir todo lo que estemos comentando el día de hoy luego, porque va a quedar subido en nuestras plataformas. Recuerden dejarnos un comentario, sus consultas, todo lo que vayan anotando pensando que quieran, capaz que les quede una duda, compartirlo con nosotros. Vamos a estar atentos a eso. Así que arrancamos con el programa. Gracias, Emma. Oramos, Andrés. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por este momento que tú nos permites compartir. Gracias porque hasta aquí has guardado nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel que cumple con tu promesa. Y en gratitud te servimos, Señor. Gracias porque en un día entendimos el llamamiento, Señor, y permite que cada uno de lo que fue llamado responda al llamado para la gloria tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tú nos acompañes en el programa, Señor, en lo que hemos de estar hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno. Así que hacemos un resumen, ¿no?, del martes. Los dos últimos programas estuvimos viendo nuestro futuro, ¿no? La gloria, La esperanza. la esperanza del cristiano, nuestro destino eterno, que vendría a ser el fin de la salvación. ¿Sí? La salvación tiene un comienzo, tiene un desarrollo y un final. Y el fin de nuestra salvación es llegar al estado eterno, ¿verdad? Cuando ya partamos de esta tierra, partamos de esta vida terrenal y pasemos a la vida que va a durar para siempre. Y no solamente va a ser una vida, sino que va a ser una vida gloriosa. ¿Sí? Comparada con esta vida, no tiene punto de comparación. No es comparable, dice. No es comparable. O sea, no hay forma de compararlo. Estuvimos mirando que también vamos a recibir un cuerpo glorificado, no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, sino que ya no vamos a tener que batallar con todas las necesidades físicas y con la oposición que a veces tenemos de nosotros mismos, de nuestra carne. Todas esas cosas ya no van a estar más. Vamos a tener libertad. Y después hablamos también de los estímulos, ¿no?, que nos llevan. Claro. Que hay estímulos, que era el arrepentimiento. Exacto, ¿no?, de poder... a compartir la palabra con los perdidos, ¿no? Porque sabemos que el que no está salvo está perdido. Y bueno, y realmente debe ser una preocupación para nosotros, preocuparnos por las personas que no conocen al Señor y para poder alcanzarle la palabra, el mensaje. ¿Cómo nos sucedió a nosotros? Porque a nosotros también alguien nos predicó el Evangelio de alguna manera. Entonces, esa es nuestra ocupación hasta que partamos para estar con el Señor, ¿no es cierto? No es que estamos sentados en un sofá esperando que venga la muerte, sino que estamos ocupados. Estamos ocupados en los planes y en los propósitos de Dios. Y uno de los planes y los propósitos de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, por lo tanto, que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero nuestra parte es justamente anunciar, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Así es. Y hoy vamos a hablar acerca del llamamiento, ¿no? Del llamamiento vocación. Que acá dice, ¿no?, el cristiano y su ocupación. Ocupación, claro. No, porque a eso uno dice, bueno, busco un lugar para servir, busco un lugar. Bueno, vamos a ver lo que ya está escrito. Hermano, muchas veces hay personas que necesitan demostrar haciendo algo, ¿no?, para lo que sea, ¿no? Y de repente no es precisamente en la casa de Dios o... No, porque creo que el verdadero púlpito de todo cristiano está afuera, que en nuestra vida, con nuestro testimonio, y con lo que podemos hablar de la palabra del Señor. Sacando todo argumento humano que pueda estar en nosotros para querer incluso hasta convencer. Yo más de una vez me he planteado eso, ¿no? El Evangelio es tan sencillo, pero a su vez es bajo la guía del Espíritu. No es por persuasión. Tampoco humana, exactamente, porque uno puede persuadir a una persona
Y como hemos comentado más de una vez, también hay personas que hasta por miedo pueden estar, y no porque han nacido de nuevo. No. Y esas cosas no sirven, no perduran, ¿no? Así que qué bueno que Dios puso un llamamiento en aquellos que fueron llamados a ser hijos de Dios, y a su vez le dio esa vocación, ¿no?, de poder servirle a Dios dentro de ese llamado. Así que empezamos, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Hasta ahora hemos estudiado las enseñanzas básicas del Evangelio respecto de lo que Dios ha hecho para nosotros, desde que nos encontró hundidos en el pecado hasta que estamos con Él reinando en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ahora veremos cuatro temas que tienen que ver con nuestra experiencia aquí y ahora. Vamos a ver ahora lo que nosotros podemos hacer para Él y por medio de su fuerza. El primer punto que veremos es el llamamiento o vocación, como lo dice en la Biblia. Justamente la palabra vocación significa acción de llamar, es decir, vamos a ver lo que la palabra dice respecto a la llamada que Dios nos ha hecho a nosotros. Lo primero que tenemos que entender que una vocación no se puede elegir. Una vocación es una obra en la vida para la cual hemos sido llamados por otra persona. Qué bueno dejar en claro esto, ¿no? Lo puedo aceptar o rechazar. No soy yo quien eligió, sino que ha sido elegido por Dios. Sino que he sido elegido por Dios, para una obra ya planeada para cada uno de nosotros. Pablo estaba plenamente convencido de que él era un hombre que Dios había llamado para que le sirviera en una tarea especial. Como estábamos hablando antes de comenzar el programa, que la iglesia, la misma palabra iglesia, que es no es una traducción, es una transliteración de la palabra eclesia. Eclesia, claro. ¿Sí? La palabra eclesia está compuesta por dos palabras. Una es llamado, que es esta misma palabra, y fuera. ¿Sí? La iglesia está llamada afuera. O sea que todos los hijos de Dios somos llamados. Primariamente a salir. Y ustedes dirán, ¿a salir de dónde? A salir del sistema de este mundo. Pero con un propósito. No estamos llamados a salir del sistema y que nos quedamos ahí mirando, no, ¿y ahora qué hacemos? Sino que Dios nos llama con un plan ya determinado. Claro. O como otro, Alberto, es que en su tiempo, vos sabés, ¿no?, que huían de las ciudades y se internaban en las montañas y ahí generaban los monasterios, los ascetas. Claro. ¿No? Para no contaminarse, supuestamente. Sí, como hoy lo hacen los lamas y los budistas, y muchas personas entienden que el llamado es a dejar el mundo y apartarse físicamente. Sí. Nosotros no estamos llamados a salir físicamente del mundo, sino a salir del sistema de pensamiento, de vida y de valores de este mundo. Pero con un propósito, y que el plan que tenemos que cumplir ya está trazado por Dios. O sea, tampoco vamos a la Bartola, no es que, ¿y ahora qué hacemos? No, ya es como, qué sé yo, como un empresario que llama a un obrero y ya tiene determinado lo que va a hacer, todo. Lo llama con un propósito, ¿no es cierto? Entonces la persona escucha el llamado, ve ese llamado, y cuando llega al lugar le dicen, bueno, mire, usted tiene esto, ya está. No es que va a la fábrica y le dicen, bueno, a ver, ¿usted qué quiere hacer? No es así. Muchos piensan que venimos a la iglesia y entonces Dios nos dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué área te sentís cómodo? Claro. ¿Qué es lo que más sabes desarrollar? Y en realidad no es eso lo que dice la Escritura. Dice que Él nos llamó a nosotros primeramente. Sí. No, así como nos amó primero, nos llama también. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo... Bueno, pero para digamos, como introducción, para dejar bien en claro, digamos, lo que veníamos leyendo hace ratito, era que Dios nos llama. Y nosotros podemos como aceptar el llamado ese, o también rechazarlo. Y a veces no rechazarlo como diciendo no quiero, sino a veces no estar enfocado, no entendiendo a veces... Dejarlo de costado, no enfocarnos en... No tomar en cuenta lo que Dios quiere. Exacto. Así es. O sea, no dedicarnos a la tarea para la cual Dios nos... O sea, tranquilamente un cristiano podría estar viviendo años, digamos, en el camino del Señor, pero sin estar enfocado a veces en el llamado de Dios. Y ahí entraría, incluso siendo un poco duro, ¿no?, la palabra impío, porque no está dentro del plan eterno de Dios. O sea, se torna como un impío. Sí, no entiende nada. Es una pérdida. Es una pérdida, claro. Porque todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios no va a permanecer. No, exactamente. Lo único que va a permanecer
al final de nuestra vida es lo que hagamos dentro de la voluntad. Que fue lo que hablamos, me acuerdo, cuando comenzamos con Apocalipsis, que eran las obras muertas, ¿no? Que es estar actuando, digamos, o viviendo fuera de la voluntad de Dios. Son obras que no tienen... No tienen validez para Dios porque Dios nos las mandó. O sea, Jesús dijo que lo que es nacido del Espíritu, o sea, nacido de Dios, es una obra de Dios. O sea, Dios nunca va a considerar una obra suya algo que no nació en su corazón. El llamado de Dios, el Evangelio, salió en el corazón de Dios. Amén. Es un diseño de Dios. Y nosotros surgimos en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Dios llega al hombre, llega a su corazón y trastorna todo el Debería. ser. Sí, obvio. El Evangelio debería ser trastornador. Todo. De hecho, así se decían de los primeros cristianos, Claro. ¿no? Estos son los que trastornan el mundo. Entonces, seguramente todos los que nos siguen todos los martes vemos que en cada tema que vamos tocando hay como una tensión siempre, ¿no? Exacto. Siempre está Siempre estamos entre dos extremos. Y esto es uno, digamos, también, ¿no? En hacer nuestra voluntad, o como dijo Jesús, cumplí, ¿no? Que decíamos la otra vez cuando oró, he cumplido lo que me mandaste, he acabado la obra. Exacto. La obra que tú me diste. Bien. Y ahí está el punto. Ahora vamos a ver algunas de las presentaciones de las cartas de Pablo, cómo él se presentaba, dejando todos sus títulos de lado, ¿no? Presta atención en esto. Pablo, sabemos que era un hombre connotado por la preparación, instruido a los pies de Gamaliel. Y un hombre importante dentro de su sociedad. Totalmente. Incluso la misma retórica de él. Yo me acuerdo cuando se presentó allá en Atenas, ¿no? Que lo escucharon hablar y dijeron, este es un palabrero, y lo llevaron al Areópago. O sea, fíjate la retórica que tenía, que pensaron que era los filósofos pensaron que era uno igual a ellos. O sea, bueno, de hecho yo he leído hombres que saben de retórica, ¿no? Que saben de discurso, y dicen que ellos, mirándolo desde afuera, ¿no? Es el discurso, el mejor discurso de Pablo que está registrado en las Escrituras, es ese, por la forma en que lo encara. Sin embargo, fue un absoluto fracaso porque fue un discurso inconcluso. Pero ahí te das cuenta que no es por la persuasión, es obra del Espíritu la que, ¿no? Qué cosa. Bueno, mire lo que dice. Veremos, por tanto, lo que él decía respecto de su vocación. Está refiriéndose a Pablo. Pablo estaba convencido de que había sido llamado, escogido, nombrado y afirmado por Dios para un servicio muy grande. Y ahí viene el primero, ¿no? En Romano 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En otro de los párrafos, en 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Después, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de los hombres, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. Esto está en Gálatas capítulo 1, verso 1 y el verso 15 y 16 del mismo capítulo. Después dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, Efesios 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, Filipenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, Colosenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, como apóstoles de Cristo, 1 Tesalonicenses 1:1, el capítulo 2, verso 4 y el verso 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a Él que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera es Tito eso, ¿no? Sí. No, Timoteo, primera de Timoteo, 1:1 y versículo 11 y 12. Después dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, segunda de Timoteo 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, Tito 1:1. Todas las cartas. En todas se presenta del mismo. De la misma manera. Sí. Como un hombre escogido, llamado y enviado por Dios. Sí. Y eso fue, ¿no? lo que hablamos, que no estaba, él mismo no se recomendaba por una denominación, hablamos iglesia, ¿no? Que a veces nos pasa, no soy de esta iglesia, sino por Dios, tenía bien en claro el llamado
y la afirmación que Dios generó en él. Y eso es la clave de nuestra seguridad. Estar seguro de que fuimos enviados por Dios. Porque cuando uno está sirviendo o haciendo algo para el Señor y está convencido de que Dios lo mandó, eso te sostiene en los momentos difíciles. Y nos da autoridad también. Sí, sí, sí. Sí, porque Dios respalda al que Dios envía. O sea, yo puedo decir, vengo de parte de Dios, pero Dios no me va a respaldar, porque yo no fui mandado por Dios. Ahora, cuando Dios me manda, y yo digo, vengo de parte de Dios, detrás mío está la mano del que me envió. Claro. Esto es como un embajador. Yo puedo ir a Brasil y decir, soy el embajador de Argentina. Y mandan un cable acá, che, acá está el embajador. ¿Quién no lo conocemos este? Nosotros no lo mandamos. Ahora, si me manda el país como embajador, cualquier conflicto, el respaldo del país va a estar sobre mi vida y mis palabras van a estar respaldadas por el que me envió. Bueno, nosotros tenemos un llamado muy importante. Pablo entendía que era directamente de Dios. Okay. Y usted, digamos que ya van varios años caminando en lo que es el Evangelio. ¿Cuándo uno, no sé si la pregunta está bien, ¿no? O ¿cuándo uno se da cuenta o ve cuando alguien es realmente enviado por Dios o Dios lo sostiene? ¿Hay algún signo, digamos, que uno se nota? ¿O es algo, digamos, en el transcurso de ir viviendo, en el ministerio, en el llamado a la persona, uno va viendo el obrar de Dios? Y yo creo que es así, vamos viendo el obrar de Dios. Hoy tenemos mucho, ¿no? Que salen por todos lados, que soy esto, claro. soy tal. Y bueno, ahí hay que tomar tal vez, Jesús. Pero por sus frutos, tal claro. vez no lo que hagamos en un momento no parezca lógico, porque Pablo dice que Jesús primero dijo que el que es movido por el Espíritu es como el viento. Y Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Por lo tanto, vemos hombres movidos por Dios haciendo cosas que al ojo humano, como en el caso, yo me imagino a Moisés llegando a su casa de vuelta de pastorear la oveja y le dice a su suegro, Dios me mandó a Egipto a sacar al pueblo de Egipto. Me había dicho, Séfora, se insoló Moisés. Sí, está, claro. Sí. O sea, hay cosas que parecen locura. O como cuando Dios le dijo, poné la vara a Moisés y la gente había dicho, ¿qué va a hacer este con la vara? Y bueno, y Dios abrió el mar. O sea, vemos por el resultado, ¿sí? Tal vez en el momento no nos demos cuenta, pero el resultado ¿cuál es? Que está Dios. Claro. Se va a ver el obrar de Dios, se va a ver el mover de Dios, va a haber un resultado. Tiene que haber un resultado. Porque si Jesús dijo que vayamos y prediquemos y que va a haber señales, milagros y Dios va a confirmar, es que Dios lo va a hacer. Amén. Así es. Esa es nuestra... Fíjense en que cuando los apóstoles oraron, porque fueron amedrentados, les metieron miedo en el corazón, no prediquen porque los vamos a matar. Y ellos oraron y dijeron, Señor, mira las amenazas, mira cómo se levantan contra ti, ¿ves? No dijeron, no están haciendo la guerra a nosotros. ¿Cómo se levantan contra ti? Señor, concédenos de nuevo fuerza para seguir adelante. Claro. Y tú haz señales y milagros. O sea, para que se pueda hacer visible la mano del Señor, ¿no? Amén. Porque, como dice Pablo, en nosotros el Evangelio es poder de Dios, no es poder del hombre. Se tiene que manifestar el poder de Dios para que la fe esté puesta en Dios y no en los hombres. Entonces yo creo que se ve la manifestación del Gloria poder a de Dios. Dios. Amén. Y las vidas cambiadas. El Evangelio cambia personas. Esto es así. Una de las formas, quizás, tiene que ver con lo que trata este libro, que es el libro de Filemón, ¿no? Porque él se presenta, Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, ya no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Señor quiere que yo haga, ¿no? Sí, en Efesios dice, yo preso. Sí. Pero preso en el Señor. El Señor. Claro. Interesante. Él era un preso de Cristo. Sí. Qué cosa. Bueno. Pero un preso voluntario. Sí, obvio. Totalmente, sí. Podemos notar por estos pasajes que en todas sus cartas Pablo expresaba esta seguridad que tenía en el corazón, de que él había sido llamado por Dios. Estaba tan grabado en su corazón que era como su tarjeta de presentación, mostrando de esa manera de dónde venía su autoridad para lo que iba a decir más adelante. Estaba convencido que hablaba de parte de Dios, porque Dios lo había llamado para eso. Sabía que había sido puesto en este alto cargo y tenía ese honor, no por mérito propio y personal,
sino por regalo. Ahí entra la palabra, ¿no? Gracia, la gracia de Dios. Estaba convencido que Dios lo había elegido aún desde el vientre de su madre para esa tarea. Y lo que más le asombraba era que él había sido blasfemo y perseguidor, pero Dios lo había tenido por digno y fiel para ponerlo en el servicio. Gloria a Dios, porque Dios puede hacer eso. Bueno, esto es algo tremendo, porque los hombres no hacen esto. Ningún empresario va a poner de gerente de su empresa al que le mató a su hijo. Claro. O el que le persigue. Sí. O sea, pero la gracia de Dios es esa, así, ¿no? Dios perdona, restaura y toma personas arruinadas y las convierte en vasos para la gloria de Él. Porque ahí se glorifica el Señor. Amén. ¿Tenemos nosotros esta seguridad en nuestros corazones de que hemos sido elegidos por Dios? ¿Sabemos que Él nos ha llamado para que le sirvamos aunque antes éramos sus enemigos? Porque esto no solo es para Pablo, sino para nosotros también. Todo lo que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados con un propósito y un plan para que le sirvamos a Él. Pablo se refiere a su llamada en tres maneras, y ahí entra, ¿no?, el primer título que tenemos, supremo llamamiento. No es un llamado cualquiera, sino que es un supremo superior, claro, el mejor que todo. Y acá digamos que se puede servir, que justo hablamos, ¿no?, que Saulo, en su parecer antes, cuando era, ¿no?, él pensaba que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, y estaba convencido. Totalmente convencido. Y hasta que el Señor lo paró, claro. Él estaba absolutamente convencido de que... Por eso, Alberto, yo creo que él no tenía un cargo de conciencia, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. No, él estaba totalmente convencido. Por eso, qué peligroso que es el hombre religioso sin Dios. Es tremendo. Porque él llegó a hacer, estuvo de acuerdo en que se mate gente. Sí. O sea, no solamente los forzó a blasfemar y los persiguió por todos lados, sino que dio su consentimiento para que los maten. O sea, qué peligrosa que es la religión sin Dios. Bueno, pero Alberto, fíjate, perdón, hay tres religiones, ustedes saben, monoteístas, y una de ellas son los musulmanes, pero los musulmanes radicales caen en ese error. Bueno, y los cristianos radicales, ¿cuánta gente mataron? Sí, también, obviamente, sí, a lo largo de la historia. Y los evangélicos también. Porque ahora no, pero en la historia, cuando había conflicto, en aquella época no se discutía con palabras. Arrancaba la espada y directamente. Pedro y arrancaba. Exactamente. Entonces, pero porque por un celo, dice, tienen celo, pero sin ciencia, o sea, sin conocimiento de la voluntad de Dios. Mi celo tiene que ser en hacer la voluntad de Dios, no lo que yo creo o a mí me parece. Claro. Ahí sí hay algo que me impacta a mí, es los profetas cuando ellos hablaban, como decían, así dijo Jehová. Ellos no decían, bueno, miren, me parece que... No, así dijo Jehová. Ellos estaban totalmente convencidos de que Dios le había dado una palabra. Y ellos la daban tal cual como Dios le había dado. Y muchas veces eran palabras duras, eran palabras confrontadoras. Era a Jeremías diciéndole a una nación, es como en el momento que estábamos en la guerra de las Malvinas, que todo el mundo estábamos, bien, los vamos a matar, que se levantara y diga, no, entréguense porque no vamos a ganar la guerra. ¿Qué hubiéramos pensado de esa persona? Este está trabajando para el enemigo, claro. Que es un chileno. Que apoyaron a los enemigos. O sea, y así era Jeremías cuando les decía a ellos que estaban luchando contra la invasión de Nabucodonosor. O sea, entréguense porque Dios nos entregó. Y lo trataban de que estaba desmoralizando. O sea, dura cosa es tener que dar palabra a veces contraria a la lógica y a la situación del momento. Sí. Y para colmo de eso tenían profetas falsos que le hacían creer otras cosas. Que se burlaban y se oponían. Pero bueno, ahí estaba la seguridad de estos hombres que hasta llegaron a dar su vida, ¿no? Porque de hecho muchos tuvieron que dar su vida por cumplir su ministerio, pero no menguaban. Ellos estaban totalmente convencidos. Ojalá que nosotros también nos convenzamos, así como esto. Bueno, esta es la idea, ¿no? Sí, vamos, dice supremo llamamiento, que no hay otro superior, dijimos, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses capítulo 3, versos 14 y 15. Mira lo que dice Pablo, todos sintamos esto, no es que es para mí nomás. Es para porque todos. Una de las cosas que heredamos de la tradición,
cristiana es que hay algunos especiales, algunos llamados santos, entre Bien, comillas, ¿no? claro. Que los iluminados, que son únicos. No, eso no existe, es falso. Todo. Es una mentira. Todos hemos sido llamados. Amén. De hecho, la palabra iglesia significa llamado. Llamado, sí. Afuera. Por lo Claro. tanto, no podemos decir este es más llamado que el otro. No. No hay grados de. Esto es un solo llamamiento para todos. Bueno, ahí viene, porque dice, no hay en la vida de un ser humano un llamado más alto que ser llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que realizase un servicio para Él. Este llamado supera a cualquiera que pueda ofrecernos este mundo, porque este mundo va a pasar y las obras que hay en él. En cambio, el llamamiento de Dios es a edificar un reino eterno que no va a pasar nunca más. Por eso Pablo había tenido todo por basura. Él había alcanzado un lugar en su tiempo, pero cuando llegó el llamado de servir a Dios vivo, se olvidó de todo lo que era y comenzó a ir detrás de Jesucristo. Y Pablo no era un delincuente, ¿eh? ¿No? Era lo que la sociedad dice, un hombre que este es tan bueno que se ganó el cielo. Yo he escuchado decir eso. Mm. Porque si nosotros lo miramos con ojos humanos, era un hombre muy celoso de las Sí. cosas de Dios, según él, y ferviente, y iba al frente y hacía todo lo que tenía que hacer. Sí. Sin embargo, vemos que un hombre así, o que ningún hombre, por más celo que le ponga lo que haga, puede ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Porque este hombre, todo lo contrario, cuando se encontró con el Señor, recibió un rechazo absoluto. Porque el Señor se lo dijo en la cara: ¿por qué me persigues? Sí. Tremendo. Yo creo que ha sido un golpe, No, impresionante. como una trompada en la cara, esa palabra del Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, miren lo que tuvo que hacer el Señor para parar. Miren cómo sería que tuvo que el Señor mismo pararlo. Porque yo creo que se le ponían los hermanos a querer predicarlo, pasaba por arriba. Claro, claro. Estaba O sea, tan que decidido. directamente el Señor mismo. O sea, miren qué celoso, miren qué hombre religioso, y sin embargo era una catástrofe para el plan de Dios. Esto es muy importante, que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Amén. Porque muchos piensan que el Evangelio es solamente para gente que el mundo la categoriza mala. Ajá. Pero este era uno bueno, no era uno malo. Sin embargo, los buenos también se tienen que arrepentir y convertir a Amén. Cristo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, dice, y luego él les dice a los hermanos que nos dice a nosotros que sintamos lo mismo, que pensemos de la misma manera que él, para que el plan de Dios pueda cumplirse también en nosotros, como se cumplió en Pablo. Los Pablo, insta, ¿no? Claro. A seguir. Los anima. Y pone ahí en Filipenses, el primero pone a Jesús, en el capítulo 2. Amén. Cómo Jesús, por el llamado, dejó todo. Sí. Porque Jesús también tuvo un llamado. Amén. Llamado del Padre a venir a rescatar Sí. a los hombres. Sí, sí, y lo dejó todo. Y él dejó todo. Y después lo pone a Timoteo, que por causa de la obra estaba dispuesto. Siempre. Esa era la virtud que tenía Timoteo. Y después lo pone a Epafrodito, que fue el único que se animó a venir de Filipo a Roma a traerle la ofrenda, porque ellos estaban queriendo hacerle llegar a Pablo, pero no había cómo, porque había que viajar y había que arriesgar la vida. Para Y meterse. dice, y él hasta se enfermó por causa de llevarle eso, y casi se murió, dice Pablo. Sí. Entonces pone el ejemplo de otro varón que se jugó el todo por el llamado de Dios. Sí. Y luego pone el ejemplo de él. Cuatro ejemplos pone Pablo ahí en Filipenses. Sí, 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 sí. Y en Timoteo lo pone a Onesíforo también, cómo se arriesga, ¿no? ¿Sí? En ir a buscarlo. Dice, me buscó solícitamente y me halló. Claro. Y no se avergonzó de mis cadenas. Otra cosa, que ¿no? me Porque para el ojo confortó. humano capaz eso es como medio decir, bueno, lo puede hacer cualquiera. Pero es importante cuando hay una actitud del corazón de poder agradar a Dios, ¿no? Cómo cambia todo y qué impacto tiene. Claro, porque el tema es ese, ¿con qué propósito? ¿No? Porque hay hombres que pueden dar su vida por un auto, por una mujer, qué sé yo, por cuántas cosas, ¿no? De esta tierra. Claro. Pero el tema que no es por algo humano, sino es por el llamado de Dios. De Dios. ¿sí? Porque es el supremo llamamiento. Yo creo que si hoy nos llegara una carta del gobierno invitándonos a participar, más de uno estaríamos contentos de que nos tuvieron en cuenta. Y cancelás todo, si tenés algo ese día, cancelás todo, ¿no? Y me voy para allá. Ocupar un alto cargo. Y nosotros, claro, lo que pasa es que hoy no se ve.
No se ve porque estamos en humillación. Entonces, no recibimos honra, gloria, aplauso. No. Eso viene después. Por eso, esa es lo que vos decías, esa tensión que estamos. Que somos importantísimos, pero andamos como si fuéramos los peores. Pero yo creo, ¿no?, que como justo hablamos unos martes anteriores, que la fe nos hace gustar un poco a veces, ¿no? Lo celestial. Que es por fe únicamente. Es lo único que te puede convencer y hacer ver estas realidades, es la fe. Porque está convencido de lo que no se ve. Amén. Y estar seguro de lo que se espera. Porque esto nosotros esperamos, ¿no? Amén. Pero Pablo decía como pobre, pero enriqueciendo mucho. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En ese balance. Dicotomía, esas dos caras del Evangelio, que una es la visible con los ojos humanos, de abajo, y la otra es como lo ve Dios. Claro. Pero nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, deberíamos ver las cosas desde esa perspectiva. Porque la Biblia nos revela eso. Bien, así que vimos entonces, como habíamos... Supremo llamamiento. Claro. Y ahora vamos al llamamiento santo. La palabra santo significa separado, y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto dice 2 Timoteo 1:9. Pues nos ha llamado Dios, nos ha llamado Dios pues no nos ha llamado. Claro, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7, llamado a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santos, Romanos 1:6 y 7. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, Efesios 4:1 y 2. Aquí vemos que el llamamiento debería afectar nuestra manera de vivir, porque Dios nos encontró viviendo en pecados lejos del Señor, dedicándonos a los placeres de este mundo. Pero el llamado es a salir de esa forma de vivir para ser participante de la naturaleza de Dios. La nueva vida en Cristo Jesús, ¿no?, que es la que debemos cada uno experimentar y tener. Y eso nos va a llevar a vivir separados para Dios, o sea, como santos, apartados, para que podamos honrar el nombre de aquel que nos va a llevar a vivir que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora somos embajadores de Cristo y debemos manifestar en nuestra manera de vivir para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el cielo, ¿no? Sí. Yo te me digo con la frase primera, ¿no?, que debe afectar nuestra forma de vivir. Sí. Porque vimos como un jugador de fútbol, ¿no?, se aparta totalmente. Y lo mismo uno que la empresa lo contrata full time. Hay administradores, hombres que se dedican a administrar empresas que están dedicados a tiempo completo. Sí, o sea, no tienen horario. Allá el jefe de penal, por ejemplo, él tiene que estar las 24 horas con el teléfono al lado, claro, porque hay un problema a las 3 de la mañana del penal, lo llaman por teléfono y tiene que estar en 10 minutos, tiene que estar ahí. Claro. O sea, no tienen un horario como otro, que se van de la empresa y hasta el otro día, si se prendió fuego la empresa, ni se enteran. No, hay personas que tienen dedicación exclusiva y completa. Bueno, el llamado de Dios es exclusivo. Tal cual. O sea, no hay nada, digamos, terrenal. No, y no hay a medias tampoco. A media. ¿Sí? Porque la relación nuestra con Dios está comparada con un matrimonio, ¿sí? Y en el matrimonio es completo, claro, no es a medias. Full time también, ¿no? Es full time. Los casados, podemos decirlo. Espera, antes de ir, vamos con los saludos. Bueno. Ahí con Emma, a ver, los hermanos que... Dale, me sumo con ustedes a la pantalla. Vamos a estarlos leyendo los saludos que tenemos por la parte de Facebook. Nos estuvo saludando Hugo César Domínguez, bendiciones hermanos. Rosa Fernández, Dios los bendiga. Sebastián Lizarraga, hola hermanos, bendiciones. Néstor Ariel Ochipinti, amén, qué hermosa reflexión a la palabra de Dios, alimento para nuestra sabiduría espiritual, bendiciones para los hermanos. Después por la parte de YouTube nos está saludando Beatriz Elisa Cagnolo. Bendiciones expectantes por la palabra. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Bendiciones. Elsa Dora Alderete, bendiciones hermanos por traer las buenas nuevas de salvación. Samuel Pacheco, bendiciones. Ceci Frasco, hola Juancho querido, soy Sergio Paz, bendiciones y saludos a mis hermanos. Nicolás Monge, bendiciones hermanos. Merlín Di Estefano, bendiciones, los escuchamos con mi mamá y Anaí.
Y Cacho Escobar, Jorge Escobar, bendiciones nos están mandando. Así que bueno, mandamos un saludo a todos. Y Esos son todos los saludos que tenemos por el momento. Gracias, Emma. Y a todos los que se están sumando recién o a mitad ahí del programa, estamos hablando del llamamiento, sí, ¿no? Supremo. Así de que Dios. vimos el llamamiento supremo, vimos el llamamiento santo, pero también hay un llamamiento celestial. Del cielo. El del cielo, exactamente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Acá interesante, ¿no? Porque pone dos ejemplos de dos hombres totalmente consagrados. Total. Jesús y Moisés. Y Moisés. Habla de Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2, ¿no? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó de su reino, a su reino y gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2, 14. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su amor, 2 Tesalonicenses, con su poder. Y 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 10 y 11. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, Efesios 1, 18. No solo somos llamados a trabajar para el Señor en esta vida terrenal y edificar el cuerpo de Cristo así, que es la iglesia, sino que estamos llamados también a participar de la gloria del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo aparezca en gloria a este mundo para reinar, nosotros apareceremos junto con Él y participaremos de su gloria y tendremos los mejores lugares y las mayores riquezas que se puedan alcanzar. Y eso será no por un poco de tiempo, como ocurre aquí en la tierra, sino para siempre. Y gloria a Dios por eso. Esto es algo que es mucho más grande de lo que nosotros podemos planear o por nuestra cuenta, ¿no? ¿Quién de nosotros podía imaginar que podíamos ser príncipes de un reino glorioso y eterno en los cielos nuevos? Nadie. Pero Dios lo planeó por nosotros. Este es nuestro llamamiento celestial. Tremendo. De poder entender de que hay algo más y que debe haber en nosotros una motivación permanente. Cuando uno dice una motivación se está refiriendo a esas cosas que nos impulsan a no quedarnos. Sino, es que esto, si uno lo ve así, es muy entusiasmador. Claro. Estamos participando de la obra más grande del mundo. Uh-huh. Una obra que no se va a terminar nunca. Jamás. O sea, es más grande que cualquier obra que se pueda hacer una empresa acá en la tierra, que pueda hacer una obra fastuosa, pero va a quedar acá en la tierra. Bueno, o sea, como justo recién decíamos un poco atrás, que decíamos participantes de un reino que estamos construyendo. Un reino eterno. Un reino eterno. En el cual vamos a recibir gloria y honra. Amén. Justamente no es ahora este tiempo, el tiempo de la gloria. Por eso también choca con los sentidos. Porque a lo mejor nos esforzamos trabajando y no recibimos nada. Ningún aplauso, ninguna gratitud, todo lo contrario. Este hombre que está agradecido, que es Pablo de ser un siervo de Dios, él recibió persecuciones por todos lados, insultos, golpes, desprecio, y el mismo sistema al cual él servía, que era el Imperio Romano, lo terminó matando. O sea que si lo miramos desde el punto de vista humano es totalmente desesperanzador. ¿Para qué trabajas? Si al final nadie te reconoce, de última te lo mataron, pobre. No sirvió para nada. Y aparte que cuando uno se pone a servir a Dios, no se pone en las primeras filas, empiezan también, ¿no?, el ataque del enemigo, sumado también eso, que se opone, ¿no?, a ese. Tenemos un enemigo y eso es real. Y justamente en una guerra los tiros se sienten fuertes en el frente de la batalla, no en la retaguardia. Seguimos un poquito más. Sí. Y dice ahí, ahora empiezan las preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos nosotros convencidos de que participamos de todo esto? ¿Estamos dominados por este plan glorioso del Señor?
nos ha afectado la vida de tal manera que hemos dejado todo y nos estamos dedicando a esto? Pablo les daba su ejemplo a los hermanos de Filipo. Y hoy nosotros también podemos recibir este modelo de vida. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14. Hermanos, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos ponernos nosotros mismos por servidores de Dios, no podemos ganarnos por nuestros propios méritos la entrada al cielo. Pero una cosa sí podemos hacer, oír la voz del que nos está llamando a todo esto y hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Lo dejaron todo y se fueron detrás de Cristo, porque sabían que lo que Él les ofrecía era mucho más grandioso que lo que ellos mismos podían conseguir. Este es un llamado para estar con Jesús, para vivir con Él, para andar con Él. Después subió al monte y llamó y así a los que Él quiso. Así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿no? Esto dice San Marcos 3, capítulo 3, verso 13 al 15. Jesús llamó a los que Él quiso. Yo los elegí, ¿no? Yo no elegí. Perdón, yo no elegí a Cristo. Él me eligió a mí, perdón. Él me eligió a mí. Esto es algo tremendo, ¿no? ¿Sabés que lo que hablábamos hoy, ¿no? Yo pensaba que como estos hombres que Jesús pasó y le dijo, dejen todo y síganme. Y al instante, dice, dejaron todo. O Mateo, todos estos hombres. Pedro, los pescadores también dejaron sus empresas. Bueno, pero yo creo que la clave no estaba en lo que en qué había por delante, en qué, no, sino quién los llamó. Ellos entendieron que era Dios. Para mí es esa la clave. Porque es verdad. Porque no les explicó nada, le dijo. Síganme. Síganme. A Saqueo le dijo, hoy voy a ir a tu casa. Directamente así, tipo orden. Y Saqueo abrió su casa. Pero todos estos hombres entendieron que Dios les estaba hablando. No era un hombre, era Dios mismo. Y qué importante entender que Dios mismo nos habla. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces es todo humanismo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Porque Él me habló, claro, Él me y le dijo, aplicamos la lógica humana. Sí, y los sentimientos, humana. Y dale, y vamos. Y estamos en ese terreno de oír la voz del hombre y no oír la voz de Dios. Como justo vos decías hoy, ¿no? Que el llamamiento viene de arriba. De arriba. Hacia abajo, Sí, y no de abajo Dios hacia directo. arriba. Y sin intermediario, hermano. Porque esto es sin intermediario, viene directamente de Dios a nuestro corazón. Lógico que Dios usa muchas veces medios humanos, pero uno entiende. Yo cuando recibía el llamado a servir en las cárceles, yo lo recibí por medio del pastor, porque el pastor fue el que hizo el llamado en un día de culto normal, un domingo, dijo, bueno, se va a abrir un ministerio y estamos buscando voluntarios para trabajar en la cárcel. Pero yo no escuché la voz del pastor, yo escuché la voz de Dios. Pero aparte, Alberto, yo creo que jamás se te cruzó por la cabeza ir a aquel lugar, naturalmente. No, naturalmente. Jamás. Siempre doy testimonio de que pensé que iba a estar en todos lados menos en una cárcel. Me hice por el África, por la China, con Gili, pero nunca jamás pensé en meterme en una unidad penitenciaria y a vivir ahí con los presos. Pero yo escuché la voz de Dios, yo no escuché la voz de un hombre. Qué va. Y fue todo un conflicto dentro de mí, interno, claro, hasta que tomé la decisión de dejarlo todo, porque tuve que dejarlo todo prácticamente. Pero lo pude hacer porque entendí que era Dios el que me lo llamaba. No era un hombre, no era una institución, nada humano.
Y eso es muy importante, hermano, que Amén. aprendamos a oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Porque Dios sigue hablando Amén. por Amén. medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo que no era nada, dice, pero he sido llamado por el Señor para estar con Él, para ser enviado por Él para algún servicio. Y no solo eso, sino que el Señor comparte su autoridad con nosotros. Él nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Aleluya, ¿no? Esto es tremendo. Esto es algo tremendo para la vida de nosotros como hijos de Dios. Fuerza para vencer a los principados y autoridades espirituales de maldad que gobiernan este mundo y que tienen cautivas las almas. ¿Sí? Él nos da esa Tenemos fuerza autoridad. y nos da esa autoridad. Sí, sí. Así es. ¿No? Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque Así es poder de Dios. Amén. Y ahí la ¿Cuántas palabra poder es dunami, Claro. de donde sale la palabra dinamita, ¿no? Sí, sí, no tiene- Bueno, no yo es me que- acuerdo de que de chico me da vergüenza decir que era cristiano, ¿no? Porque, bueno, las cargadas y todo. Pero cuando empecé a comprobar el poder de Dios en mi vida y lo empecé a ver obrar, uno ya no tiene más vergüenza. ¿No? Ah. No se ¿De qué puede te vas a callar, avergonzar? ¿de qué te vas a Si es Dios. Por eso Jesús, antes de partir a los cielos, dijo esta palabra, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese es un imperativo. Sí, sí. O sea, Un mandamiento. Un mandamiento, claro. La palabra id no es si vos querés, fijate, si podés. No, no, no. Con esa autoridad Si vos tenés tenés que ir. tiempo. No, tenés que ir. Y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 18 al 20. ¿Sabés que cuando yo estuve en Jerusalén, Sí. estuvimos en una casa de oración 24 por 365? Son un grupo de hombres y mujeres que viven allí, más otros voluntarios que se dedican a orar por todo el mundo. Están en un barrio musulmán, en un lugar Alto, ¿no? alto. Una torre que tiene toda la vuelta, Exactamente, la que vista de la tiene ciudad. de todas las naciones, tienen Ah. marcadas todas las naciones, así en ángulos, en porciones, ¿Dónde están? y van orando. Para este lado, bueno, todos los que están, Argentina, Uruguay, Brasil, o sea, sí, para todo el mundo. Y me asombró una cosa que me dijo uno de los hermanos, cuando yo le dije que éramos de Argentina. Me dijo, ¿saben que desde Jerusalén, Argentina es el fin del mundo? Mirá. Porque nosotros somos uno de los países más lejanos de Israel. Claro. Entonces, podemos ver que esta palabra que dijo el Señor ya se cumplió, porque el Evangelio llegó. O sea, veamos el poder que tiene Dios, ¿no? Porque, ¿qué se iban a imaginar estos pobres hombres en Jerusalén Que iban a que llegar. iban a llegar hasta la tierra del fuego? Que hasta Sí, ese tiempo no era sí. conocido. No, digamos. no, por eso ni existía el conocimiento de América. Pero el poder que tiene el Evangelio, ¿no? Amén. Pero porque detrás del Evangelio está el poder de El Dios. poder de Dios, obvio. Él lo respalda con eso. Más con fuerte el- que el coronavirus, entonces. Mucho más fuerte. Pero por supuesto, mucho más fuerte que cualquier... Porque no es de la tierra, No es la- es del cielo. Amén. Por este motivo, hermanos, dediquémonos completamente a Jesús. Dejemos todo lo que estorba este llamamiento y dediquémonos todo nuestro tiempo, esfuerzo, bien material y aún nuestros hijos al Señor, para que Él los use para su gloria. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o hijo, o hija, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. San Mateo 19, 27 al Qué 29. Tremendo, promesa, ¿eh? Mejor que cualquier jubilación, ¿no? Que el 100%. Jubilación de privilegio. No, sí, tremendo. Mejor jubilarse Qué en tremendo. el reino que acá. 100 Sí. veces más, vamos a decir. Sí. Sí, pero qué bueno que ser consciente de esto, ¿no? O sea que yo tenía mi bisabuelo que murió muy anciano, de 86, más creo que tenía cuando partió. Y él era un hombre muy limitado en su conocimiento, ¿no? Y entonces él decía, no, que sea de barrendero, quiero ir al cielo, decía él. Y no, pero allá no hay mugre, le decían, ¿viste? Pero él, cualquier cosa, él quería estar ahí, claro. Y bueno, que sea nuestro deseo, ¿no? Nuestro anhelo.
esas cosas. Bueno, la causa de nuestra vocación. Hemos visto cómo los apóstoles estaban absolutamente convencidos de que habían sido llamados por Dios para servirle. Pero, ¿de dónde vino este llamado? ¿Cuál es el origen, su fuente, su punto de partida? Proviene directamente de Dios. O sea, no hay otra cosa. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, verso 15 y 16. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su nombre, conozcas su voluntad, y seas al justo, y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos capítulo 22, 14 y 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, verso 14 y 15. O sea, estaba consciente de su llamado, ¿no? Y que el llamado provenía de Dios, directamente. Y desde el nacimiento, desde la concepción. Desde la concepción. Eso es otra cosa. Como dijo Jeremías también. Reveladora, ¿no? Claro. Porque lo traemos en la sangre, lo traemos en la genética, lo traemos en todo. A nosotros nos parece imposible, pero Dios ordenó los genes para que yo sea como soy. Porque alguien los ordenó los genes. No, que fue algo no también, ocurre por casualidad. No, que fue algo también que dijimos, ¿no? Que cuál es la felicidad del hombre. No hay mejor felicidad o plenitud, como dice la Biblia, que es estar en la voluntad de Dios. Porque podemos tener lo que podamos tener, pero no podemos ser felices. Porque el propósito original de Dios fue ese. El hombre, cuando abrió sus ojos, lo primero que vio fue a Dios. Y su primer compañero y amigo y todo fue Dios, hasta que Dios le dio la compañera. Claro. Y eso muestra el propósito de Dios, que Dios tiene que ser lo primero. Después vienen el resto de las cosas. Claro. Pero es Dios. Es Dios. Entonces, cuando el hombre oye la voz de Dios y se ocupa de la voluntad de Dios, entra en el propósito original. Volvemos al gozo y la felicidad original. Porque en Dios hay gozo. Dios tiene gozo perpetuo. Dios vive en un gozo permanente. Y entonces nosotros somos partícipes de ese gozo. O sea, el gozo del Señor nos transmite a nosotros. Y ese gozo es nuestra fortaleza. Por eso, ¿cómo se entiende? Pablo y Silas, golpeados, atados en el calabozo más profundo, cantaban. Cantando y orando. ¿Por qué? Porque ellos estaban gozosos. Como los mismos apóstoles cuando los amenazaron y los golpearon, salieron gozosos, dice, de haberse sido tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Miren cómo transforma la mente el Señor por medio de su Espíritu, cuando lo dejamos, por supuesto, de ver las cosas que para el mundo serían malas como algo bueno. Por eso el rey, cuando Pablo le da testimonio ahí y el gobernador, dice, está loco este hombre. Sí. Está loco, se enloqueció. Le dice Pablo, le gritaba encima, Sí. le decía, te dejaron loco las letras, Pablo, te han vuelto loco, estás re loco, Pablo, no podés. No, y qué tremendo, ¿no? Qué cosa. Sin embargo, el rey dice, por poco me persuade. Sí, por poco me persuade. O sea, estaba ahí de convertirse, ¿viste? Y bueno, si seguía hablando se convertía, salió corriendo, dice. Por poco. Por todos estos versículos podemos entender que el llamamiento de Pablo provino directamente de Dios y no de algo que hubiera en sí mismo. Para entender una corriente debemos conocer su origen, y para entender el llamado de Dios debemos entender que éste se originó solo en el corazón de Dios. Antes que nosotros fuésemos formados, Dios ya no tenía en cuenta para salvación. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Digo, si lo dijo a Jeremías, a cualquiera de nosotros también nos puede decir tranquilamente. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Jeremías 1:5. David pudo comprender todo esto por medio del Espíritu Santo y quedó muy maravillado. David, por el Espíritu, se le reveló. Y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin que falte una de ellas. Esto lo dice el Salmo 139, 1 al 6, y del versículo 13 al 16 del mismo 139. Qué tremenda esta palabra. Tremenda la revelación del Espíritu Santo a David. Qué tremendo. Y cómo él se maravillaba, ¿no? Qué va. Y así tendríamos que nosotros también maravillarnos de que Dios nos haya escogido desde siempre y que Él nos diseñó. Por eso nos cuesta a veces, ¿no?, aceptar que decimos, uy, se me cayó el pelo, uy, soy así, pero fuimos diseñados por Dios. Amén. Pero el mundo nos cataloga lindo, feo, alto, bajo, ¿no? Entonces, en vez de recibir la visión de que Dios nos hizo y que para Dios somos lindos porque Él nos hizo, ¿no?, recibimos la apreciación del mundo. Claro. ¿Y eso qué hace? Que unos se crean que son mejores, lo que el mundo lo llama lindo, y otros se crean que no sirven para nada, lo que el mundo lo llama feo. Que es, de hecho, el gran problema mayormente de las mujeres, ¿no? Que si no están en el estándar... No, y hoy los hombres también. Y los hombres también. Completo. Hoy los hombres tienen la misma vanidad de las mujeres, o sea, andan muy preocupados por su estética. Sí. Y sin embargo, tenemos que entender que Dios nos hizo. Amén. Que dice que antes que se formaron todas las cosas, dice, sin faltar, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, célula por célula, Dios nos formó en el vientre de mamá. Con el rostro, con el pelo, el color de piel, la altura, la musculatura, el sexo, todo. El diseño que Dios nos diseñó a cada uno por uno. Amén. Somos hechura suya, dice. Así es. Hechura suya. Gloria a Dios. Creados para buenas obras. Amén. Que Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos. Entonces, qué bueno, porque eso me hace único. Amén. Me hace único. Gloria a Dios. No, Dios nos sacó fotocopia. Nos pasa con las huellas digitales, nos pasa. Con todo. Somos una creación de Dios. No somos fruto de la explosión, no somos fruto de la evolución. Por favor, No, eso es una mentira más grande que una casa. Claro. Somos obra de Dios. Amén. Y así aún mismo también, ¿no? Cuando justo hablamos hoy, que a veces el que no entiende esto, ¿no? Es como que, bueno, vive, se alimenta, se reproduce y no hay diferencia con un Con un animal. Pero el animal Dios lo creó para la tierra. Pero al hombre lo creó para que ande con Dios. Así es. Al hombre lo creó a su imagen. A los animales no. Los animales no tienen la imagen de Dios. Pero al hombre le dio una imagen. Y hoy vemos, Para ¿no? que sea alguien como él. Y ahí vemos cómo no están elevando al animal, no vemos un montón de situaciones que ponen, ¿no?, a cuidar al animal, pero ven a alguien... Y si tirado salvemos a en la Willy. calle. Está más preocupado por salvar a la ballena que por todos los chicos que se mueren. Así es. Es una Qué cambio hipocresía de total. Bueno, pero eso es lo que el enemigo quiere transmitirle al hombre, que no es nada, que es un animal más. Quiere borrarle el propósito, quiere hacerle entender que no fuimos hechos por Dios. Y eso lo anula al hombre, lo destruye. Sí. Porque el hombre sin propósito... No, Hoy les comentaba que yo cuando me convertí, Dios me dio una razón para vivir. Pues yo vivía, pero yo existía. Iba para adelante, pero no tenía un motivo para vivir. Dios me dio un motivo para vivir. Ahora vivo para Él. Yo no tenía motivo para vivir. Iba, avanzaba. Lógico, porque hay que vivir. Pero no sabía. Si vos me parabas y decías, ¿Dónde? ¿a dónde vas? Por eso iba para acá, para allá. Iba, volvía y no encontraba nada. Y yo en mi mente pensaba, algo grande va a venir. Y nunca venía nada. De eso grande no venía nunca. pero te vino el Señor. Hasta que vino Cristo. Bueno, pero, Gloria a Dios. o sea, y vemos que el alma del hombre desea eso. El alma del hombre desea algo superior. Amén. Lamentablemente, la mentira del diablo hace que el hombre lo busque acá en la tierra y no en Dios. Entonces, al desenfocarnos de Dios, nos destruye. Hombres tremendos, mujeres tremendas, que se mueren destruidos porque no encontraron sentido a la vida.
Y yo estuve a punto de morir. No me morí por la misericordia de Dios. Si yo cuántas veces tuve un revólver en mi mano, yo buscaba la muerte. ¿Por qué buscaba la muerte? Porque no encontraba acá nada que... De hecho, Alberto, el caso que me contaste del cordobés. Bueno, Ahí está. hombres que tienen de todo y sin embargo de repente un día deciden matarse. ¿Qué pasó? Bueno, no tenían un propósito. Claro. Si yo tengo un propósito de vida, jamás me voy a querer matar. Todo lo contrario. Cada día que tengo Es un motivo. es un motivo para glorificar a Dios con mi vida. Totalmente. Así que esto es hermoso. Bueno, dice así, de estas palabras podemos entender que todas las cosas que no sucedieron en nuestra vida fueron tenidas en cuenta por Dios y son usadas por Él para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Nada ocurrió por casualidad. Hermano, Dios preparó toda de tal manera que hoy vos estés escuchando su evangelio y entiendas que Él te está llamando para que le sirvas y que vivas para Jesús. Por eso Pablo, entendiendo este misterio del llamamiento de Dios, de cómo Dios usa todas las cosas que pasan en nuestra vida para sus planes, dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Este conocimiento anula lo que muchas veces, uy, pero si mi vida hubiese sido diferente, uy, si mi papá no hubiera sido lo que es, si mi mamá no hubiera sido, si yo hubiera nacido en otro lado, si yo hubiera tenido esto. Eso es todo falso. Primero que no hay dos vidas. Hay una sola. ¿O no? No hay dos vidas. No hay una vida paralela en la que yo puedo elegir cuál. La vida es una sola. Claro. Y segundo, es que Dios utiliza todo para cumplir un plan y un propósito. Si nosotros lo entendemos, entonces le quitamos al enemigo ese territorio donde nos hace dudar y nos amarga y nos turba, porque, si yo hubiera tenido esto, hubiera sido feliz. Si yo hubiera hecho así, no, eso es falso. La felicidad no pasa por ahí, pasa por centrarme en Dios. Cuando me centro en Dios, listo, se acabaron las dudas, porque fui hecho para esto. Claro. Convengamos, Alberto, que Dios es el único que llega al espíritu del hombre para producir en él eso que al hombre le falta. Porque usted puede tener alegría en la área almática, pero el gozo va al espíritu. Nada que ver. Por eso. Entonces, si la persona no se encuentra con Dios, no puede estar pleno. No. Y cuando se encuentra con Dios, tiene que entender todas estas cosas, claro. porque estas cosas vienen por enseñanza, no vienen por una revelación. No. Por eso Jesús les dijo a los discípulos que no solamente les predicaran y los bautizaran a los hermanos, sino que les enseñaran todas las cosas. Claro. Y dentro de todas las cosas es tan importante conocer todo esto. Porque no es solamente, bueno, hermano, vamos a cantar unas canciones, vamos a hacer unos coritos, vamos a orar y seguimos la vida. No, ¿por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Entender que lleva soy implícito ese llamado responsabilidad. Claro, ¿no? y seguridad, certeza, claro. eficacia. Sí. Lleva un montón de beneficios. Claro, todas las cosas. Pero si yo no entiendo esto, Andrés, si yo digo, uy, ¿por qué vine? ¿Y por qué me tocó así? Y no me gusta el pastor y no. No, yo estoy en la iglesia donde Dios me puso, con el pastor que Dios me puso. Dios no me preguntó a mí, no me pidió opinión. O sea, Dios me puso en un lugar y yo entendí eso y eso me mantuvo firme, porque muchos cristianos andan de acá para allá. ¿Por qué? Porque no me gusta el pastor, porque no me gusta la congregación, porque no me gusta la cara del hermano, porque no me gusta cómo administran, porque no me gusta porque que pintaron que cantan así, que tantas cosas. Y no nos damos cuenta que estamos llamados por Dios y que Dios permitió todas las cosas. Entendamos que Dios está por encima de todo. Amén. Porque eso nos hace firme. Muchas veces me vinieron a proponer que me vaya, que busque mi lugar como a mí me gusta. Pero este conocimiento me hizo quedarme quieto, porque dije, si Dios me puso acá, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a estar? ¿En qué mejor lugar puedo estar que donde Dios me puso? Así es. Y sea que está en el desierto o sea que está tengo que estar donde Dios me lleva. Siempre el lugar donde Dios me ponga va a ser mejor que el que yo elija. Entonces, si yo viví una vida sin Dios y me fue un desastre, ¿qué capacidad tengo yo para decir hoy, no, yo sé, déjame Dios que yo te voy a explicar a vos cómo son las cosas? Es una cosa de loco. ¿Yo le puedo enseñar a Dios? ¿Quién le dio un consejo, dice Pablo? No. ¿Quién le enseñó algo? ¿Quién le dio algo a Dios? Entonces,
tener este privilegio de que Dios me tomó en su mano, planeó mi vida y me dio todas las cosas, es una cosa que me tiene que dejar quieto, tranquilo, seguro, quieto buscando a Dios, nada más. Comprendiendo la soberanía Claro. de Él sobre nosotros. Por eso Dios ha estado trabajando en nuestra vida para que vengamos a sus pies. Ha trabajado para que el Evangelio de Jesucristo llegue a nuestros corazones. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder a su llamado? ¿Vamos a ser obedientes a la voz de Dios? ¿Qué mejor inspiración podemos recibir de saber que Dios tiene un plan con nuestras vidas? Y que si nosotros nos ofrecemos cada día a Él, ese plan se irá revelando de a poco en nuestras vidas. Pero nosotros podemos estropear el plan de Dios por medio de nuestras rebeldías y desobediencias. Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora que tenemos luz, debemos andar en la luz. Dios puede usar nuestra ignorancia y nuestras debilidades para bien, pero la rebeldía no, la desobediencia acarrea pérdida para nuestras vidas. El diablo no pudo destruirnos, aunque lo intentó muchas veces, porque él no puede anular los planes de Dios con mi vida. Pero ahora que yo recibo este conocimiento, debo yo juntarme con Dios en este plan. Su plan en mi vida debe ser mi plan. ¿Estás dispuesto? ¿Ya se te ha desarrollado el plan de Dios en tu vida? No perdamos más tiempo, dediquémonos a Dios, ¿no? Por eso Pablo dice a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hermanos, ustedes estén siendo engañados de la sincera fidelidad a Cristo, porque había maestros mundanos en Corinto que estaban haciendo que los corintios se dedicaran a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Y Pablo vio detrás de eso al enemigo tratando de desviarnos. El enemigo no puede quitarnos del camino, pero sí puede hacernos perder el premio. Entonces es muy importante porque lo que se va a cumplir del plan de Dios en mi vida depende de la fidelidad que yo le dedique a ese plan. Entonces el enemigo, como no puede sacarme, porque estoy escondido con Cristo en Dios, entonces, soy del Señor, va a tratar de alguna manera por lo menos de anular la obra que Dios quiere hacer, porque en la medida de que yo entiendo esto y me pongo en la mano de Dios y sirvo a Dios de esta manera, soy un instrumento poderoso contra el enemigo. El diablo no puede parar a una persona así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él no me puede parar de frente, entonces tiene que hacerme psicológicamente la cabeza para que yo me pare. Cuando yo me freno, él avanza. Si yo retrocedo, él avanza. Esto es como la luz. Yo viajo en el auto con la luz prendida y la luz avanza conmigo. Yo freno, la luz se frena. Yo pongo marcha atrás, la luz retrocede. O sea, el enemigo de alguna manera va a tratar, porque él está defendiendo sus planes. Él está luchando por su reino, ¿no es cierto? No quiere, es contrario a la luz, no quiere que se expanda la luz. Y yo creo, justo, tío, como justo vos recién decías, los pensamientos, ¿no? Yo creo que en esta situación que vimos, ¿no?, de pandemia, atacó mucho. Sí. Hay muchas personas con ataque de depresión, los pensamientos, cómo atacó por esa área. Ese es el psicólogo más grande del mundo, Satanás. Tiene una lengua, dos lenguas, porque la serpiente tiene una lengua partida por el medio. O sea, que nosotros tenemos una lengua, él tiene dos lenguas. Con una te habla y con la otra te repasa. Por si te quedó duda. No, es tremendo. Entonces, no es un enemigo tonto. Es un enemigo astuto, me temo que con su astucia. Entonces, y por eso ahí dicen en la palabra que con el escudo de la fe podamos apagar los dardos, ¿no? Exacto. Y bueno, Pablo como pastor velaba por la salud espiritual de los corintios, ¿no es cierto? Bueno. Seguimos. El punto 2. Dice, es por mandato, que viene de arriba, ¿no? Sí. Esto es por mandato de Dios, no es por antojo humano, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, primera de Timoteo 1:1. La predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, esto es Tito 1:3. Aunque el llamado no es nuestro, una vez que nosotros aceptamos el llamado, estamos bajo órdenes de Dios. Tenemos ahora un mandato a servirle con todo. Pablo entendía que una vez que en el camino a Damasco, cuando se encuentra con el Señor, ¿no?, se le había aparecido el Señor por primera vez. Ese fue el momento en que él tuvo que tomar una decisión. Pero él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19.
Y luego de muchos años que él le había pasado eso, él puede continuar diciendo, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Hechos 26, capítulo 26, versos 21 y 22. Gloria a Dios, ¿no? Pablo se había mantenido fiel a la visión celestial a pesar de los muchos problemas que le trajo ser un siervo de Dios, porque había obtenido auxilio de Dios. Y acá vemos que en el llamado también es lo que le dijo a Josué. Josué fue llamado a conquistar. Le dijo, yo te mando que te esfuerces, ¿sí? Sí. Vino el llamado y el mandamiento. Pero después viene, no temas ni demás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, porque, ojo, no era fácil reemplazar a Moisés. Piensen, si hubiéramos vivido en la época de Moisés, el que abrió el mar, el que estaba en la montaña, el que le resplandeció el rostro, el que hizo las plagas, el que trajo las tablas, el que se abrió la tierra y se lo tragó a Datán, a Abiram. O sea, si nos parábamos lo hubiésemos mirado a Moisés así, horrorizado. Este es Moisés. ¡No! Que tiene que saber suplementar. Y ahora que digan, vos tenés que estar en el lugar de Moisés. ¿Yo? No, ¿qué voy a abrir yo? No voy a abrir ni la puerta. Pero Dios le dice, yo con la misma manera que estuve con Moisés estaré contigo. Así es, qué firme, ¿no? Y Josué tenía una ventaja, tenía el libro, porque Moisés no tenía libro, pero Josué sí, ese libro, la Biblia. La ley, sí. Y ahora tenés el libro, presta atención y hacé conforme a lo que está escrito ahí y todo te irá bien. Esfuérzate y sé valiente. Pero ahí está el respaldo. Dice, yo tuve muchos problemas, pero tuve auxilio de Dios. Y esa palabra es para nosotros también. ¿Seguro? esa promesa. Amén. Así Amén. es. Porque ahí en Santiago dice que en Dios no hay sombra de variación. Sí. Él no cambia. No existe Él es- mudanza, dice, ni sombra de variación. Así es. No, y yo recuerdo cuando me hicieron una causa en la unidad número 17 de Urampilleta, me inventaron una causa porque yo llevé una mercadería de un interno y un jefe me empapeló a mí diciendo que yo había querido traer droga al pabellón cristiano y llamaron a la policía y me llevaban preso. Y el que me defendió fue el comisario, que ni me conocía ni nada, porque cuando yo subí al patrullero me preguntó qué pasó. Bueno, yo le expliqué, soy un pastor, así, yo traigo, visito a los presos, traje una bolsa. Y el tipo dice, pero ¿y cómo lo van a mandar preso a usted, tan loco, esta gente? Y uy, se enojó este hombre, un paisano. Y Dios lo usó para que Sí, hable por y vos. llegamos a la comisaría y se fue para adentro. Y al rato volvió y dijo, ya está, ya arreglé todo. Ya hablé con el fiscal, quédese tranquilo, hacerle la libertad, porque me tenía que fichar y llevarme detenido a declarar a Sur. Le decía al milico que me estaba haciendo todo para dejarme preso, hacer la libertad porque este hombre se va. ¿Cómo voy a tener a este hombre acá, que es un pastor que predica en la cárcel y lo tenés preso? Y ese hombre me defendió, me llevó hasta la puerta del penal y me dijo, perdón, le pido perdón por esta manga de no le voy a decir lo que dijo. Oh, ¿Y los otros cómo terminan después? Y los otros que me conocían, porque me conocían, ¿eh? No es que no me conocían. El director no me conocía, pero el subdirector y el jefe penal sí me conocían. Se hicieron los tontos como perro que volteó el tacho por temor. Pero ahí pude ver el auxilio de Dios. gloria a Dios. Dios me libró. Amén. Y la causa se cayó. Sí. Fui, hablé en el juzgado, me dijo, quédese tranquilo, me dijo la chica. Esto no pasa nada, tranquilo. Y yo todavía justo tenía que viajar a Europa, le digo, tengo que viajar, no hay problema, ¿a dónde va? ¿A Europa? Sí, escribió todo ahí, váyase tranquilo. Cuando vuelva, Tráigame regalo, hijo. no, ni eso. Cuando vuelva, pase por acá. Cuando volví, a los 2 meses, me dice, no, la causa ya está en archivo, No, vaya a notificarse. Entonces, ¿yo qué vi ahí? El auxilio de Dios. claro. Y eso es lo que podemos, nos metemos en situación de riesgo, corremos el riesgo de que nos pasen cosas malas, pero también tenemos a alguien que nos auxilia, Amén. que no estamos desamparados, no estamos solos. Amén. Así es. Entonces sigue diciendo, nosotros también debemos ser obedientes a Dios para darle la oportunidad al Señor que cumpla el propósito en nosotros. Si somos fieles en lo poco, Dios nos irá llevando y revelando el plan de a poco, día tras día. El plan de Dios solo se nos revela cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El que quiere
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Dice el San Juan 7:17. Una vez que la llamada llega al alma, debemos entregarnos inmediatamente sin condiciones. Si no podemos retrasar el plan de Dios, Él nos guiará paso a paso, como un padre guía a un hijo y le enseña a caminar. Él estará con nosotros en todo momento. No nos faltará el cuidado y la protección, y nuestro futuro descansará siempre en las manos del Todopoderoso. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Él nos guiará a toda verdad y justicia. Esto llenará de gozo nuestra alma. Pablo podía expresar ese gozo en una de las cartas que mandó cuando estaba preso, y él dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, y en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, queriendo que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y aunque seas derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque me maten, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos estos textos están sacados de la carta de Filipenses y demuestran que la felicidad del hombre está en hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado su mandamiento y permanezco en su amor. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo completo, ¿no? San Juan capítulo 15, versos 10 y 11 y 16. Tremenda. Sí, impresionante como Pablo, estando preso, sí, en una condición difícil, podía mandar ánimo a los hermanos que estaban libres. Porque él escribe la carta preso a los filipenses, sí, que estaban mal. Los filipenses estaban turbados porque su pastor había sido encarcelado. Sí, estaban afligidos. Sí. Y Pablo le dice: no se aflijan. No se aflijan porque todo lo que me pasó, y todo lo que me pasó, si ustedes agarran el libro de los Hechos, van a saber lo que le pasó. Que lo agarraron en Jerusalén, que estuvo preso. Que lo llevaron en el barco. El barco lo agarró el Euroclidón, un huracán, fue a parar, perdieron todo, pero llegaron a una isla, los picó una víbora, no se murió, y llegaron a Roma, y tuvo que quedar detenido Pablo. Pero sin embargo, y es más, dice que algunos predican por envidia, otros predican para añadirme aflicciones a mí. O sea, él tenía un montón de oposiciones, aún estando preso. Y sin embargo, él dice: yo me gozo de lo que estoy haciendo. Y filipenses, gócense, pónganse contentos, juntamente conmigo, o sea, alégrense conmigo. Yo no estoy mal. Uno esperaría recibir una carta: ay, estoy mal, me llevaron preso, pobrecito de mí, llamen a los derechos humanos, para que el comité de la tortura, para que me vengan a rescatar. No, para nada. Él dice: esto es un plan de Dios. Claro. Y sé que por las oraciones de ustedes yo voy a ser liberado. Y si no, y si me tengo que morir, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy dispuesto. Si cuando lo querían frenar, antes de que vaya a Jerusalén, los compañeros le decían: Pablo, no vaya. Estaban preocupados por él. Claro. Los de Éfeso, cuando se despidió,
se pusieron a llorar. Sí. Porque él les dijo, no me van a volver a ver. Los hermanos, ahí en Mileto cuando ¿Sí? bajaron, sí. Entonces, él sabía perfectamente lo que le venía. Pero ¿por qué no retrocedió? ¿Por qué no estimó su vida como algo a qué aferrarse? Porque era un hombre que estaba convencido absolutamente de que Dios tenía el control de su vida y que todo lo que le sucedía... Y que Dios lo llamó, ¿no? Sí, que Dios lo llamó para eso. Y que Dios tenía el control, no él. Bueno, pero toda esa garantía estaba en que él estaba en la voluntad de Dios. Exacto. Así es. En la voluntad. Es muy importante que entendamos este llamado. Es muy importante. Amén. Por eso lo concluimos. ¿Quién nos llama? Claro, ¿Quién concluimos. llama? ¿Quién nos ¿Quién? está llamando? Claro. ¿Mm? Por eso termina diciendo, oh hermanos, qué gozo es poder estar en la voluntad de Dios. Qué gozo es saber que Él ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Que el Señor va a hacer una obra grande por medio de mi vida. Y eso cada uno de los hijos tiene que saber, que si te salvó es porque te salvó con un propósito. No solamente el hecho de llevarte a la eternidad, sino que vos sos portador de eternidad para que lo compartas con otro. Tenemos un llamamiento desde el cielo y tenemos un mandato divino para servirle con todo nuestro corazón. Entonces tomémoslo como el motivo de nuestra vida. Pablo decía a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Esta es la verdadera vida abundante, vivir para el Señor. Nosotros a veces pensamos que hay algunos que la obra que hacen es más grande que otra y estamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque miramos solamente desde un punto de vista muy parcial y muy egoísta. Nosotros todos estamos llamados a hacer una obra grande. Y lo grande no es lo que yo hago, sino la obra de Dios en general. Cuando la obra de Dios se termina, esto es como trabajar en un edificio. ¿Sí? Electricista, el pintor. Vos haces tu parte. Después, cuando se inaugura el edificio, todo el mundo se admira. Y yo fui parte de eso. No es importante si yo puse los cables, puse la alfombra, o si puse los vidrios, o si puse los cimientos. O sea, todos participamos de la obra. Y cada uno en su tarea. Y no es menos el que puso una cosa que otra. Lo que pasa es que entre nosotros nos comparamos, porque tenemos la actitud de los corintios, una actitud carnal, una actitud de niño espiritual, de vernos con los ojos humanos, a quién Dios usa más, que nos parece a nosotros, porque tenemos un medidor que no sé de dónde lo sacamos, y decimos, este Dios es más usado por Dios. No, es un gran varón de Dios, porque muy usado por Dios, porque hay mucho, poco. La predica no estuvo buena, ¿no? Sí, hay predica buena, más o menos, una que van para adelante. O sea, tenemos una carnalidad, porque eso es todo fruto de los razonamientos humanos. Y una forma de medir las cosas que se contrapone a lo que Claro, realmente Dios. porque todos, desde los apóstoles hasta el último, estamos todos metidos en la misma obra, Claro. que es la Nueva Jerusalén. Nosotros lo vimos. Amén. Porque, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Amén. Es la habitación de Dios con su novia. Amén. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Nosotros. Claro. Estamos edificando Gloria a Dios. algo eterno. Gloria. Y todos somos parte. No importa la tarea que nos toque hacer. Porque lo importante no es la tarea lo visible que sea a los ojos humanos, nuestra tarea, hermano. Lo importante es que la hayamos hecho con fidelidad y de corazón. Nosotros a veces miramos, no, aquel tiene más gente que este, pero Dios no mira así las cosas. Porque a uno le puede haber dado más, a otro menos. Tenemos parábola del Señor, que el Señor repartió a cada uno de acuerdo a su capacidad. Amén. Ahora, también hay al que más le dio, También. lógicamente más le va a reclamar. Claro. Entonces, yo tengo que dar cuenta de lo que Dios me dio a mí. Amén. No tengo que estar midiéndome con vos. A ver, ¿cuánto avanzaste? ¿Y vos? No, y yo, a ver, me falta, lo tengo que alcanzar. No, yo no te tengo que alcanzar a él, no te tengo que alcanzar a vos, yo tengo que alcanzar a Cristo. No importa. Porque tu obra y mi obra pueden ser distintas, pero son complementarias. Totalmente. Todos trabajamos para el mismo Señor. Amén. Es esto de andar rivalidando entre nosotros a ver quién hace más obra que quién, lo único que hace es hacernos perder el tiempo. Y crea confusión y crea desorden en la iglesia y en vez de aumentar, disminuimos. Resta, claro. Disminuimos. No, sino también pasa a veces, ¿no?, que medimos el rango
A veces no vemos al que llena un estadio, al que el otro, entonces como que la medida de llegar ahí es esa, ¿no? Y nos desenfocamos. Sí. Pero ¿cuánta gente capaz que ni conocemos nosotros sirvió tanto a Dios en secreto? Bueno, no, tenemos muy casos, bueno, el caso de Ananías, por ejemplo. Ananías la única vez que aparece ahí en la Biblia es orando por... Pero mirá, qué hombre. Ah, Él a lo mejor no le predicó a multitudes. No sabemos qué hizo Ananías. A lo mejor se quedó ahí en Damasco, fue un buen cristiano y fue fiel y estaba preparado por Dios para ese momento. Porque en el momento que Dios tenía que mandar a un varón a hablar con Saulo de Tarso, que no era fácil para los cristianos ir, porque a una Ananías le dijo, Señor, ¿vos sabés quién es este hombre? Como es pobre, como si el Señor no supiera, ¿no? Porque le dijo, ¿vos sabés quién es? Andá, le dijo. Vos no sabés quién es, le dijo. Todo lo contrario, ese es un instrumento escogido. Miren cómo le cambió la visión a Ananías. Ananías dice, no sabés quién es ese. No, Ananías, sos vos el que no sabés quién es. Un instrumento. ¿Cómo? Pero si persigue... Es un instrumento en mi mano para predicarle a reyes, para predicarle a los gentiles. No, ¿sí? Por eso cuando llegó Ananías, en vez de darle una trompada... Porque la verdad, lo que se merecía Saulo, estaba ahí ciego, buen momento para pegar una trompadón, así que vos andás persiguiendo a los cristianos. No, le dijo, hermano Saulo. Y todavía le dijo, ¿qué hace ahí llorando? Porque estaba llorando, pobre Saulo, llorando por su pecado, porque él estaba convicto. Le dijo, levántate, lava tu pecado, bautizate, vamos a servir a Dios. Y fue lleno del Espíritu Santo y ahí arrancó. Y solamente ahí aparece en ese momento y desapareció. ¿Y qué pasó con Ananías? No sé. Pero en ese momento fue fiel a su propósito. Y quiero ampliar Esteban también, perdóname que no te corte, Andrés, pero Esteban aparece ahí predicando y lo mataron. Claro. Y uno dice, pero tremendo hombre. Bueno, pero Dios lo usó en ese momento. Que en ese abanico del llamado de Dios, Dios entrega dones de servicio, dones de ministerio y dones espirituales a la iglesia para que corporalmente la iglesia se pueda desarrollar, de la cual cualquiera puede tener parte de eso en base al llamado que Dios ponga en su corazón, pero eso es el cuerpo y que podamos llegar a esa plenitud. Así es. Sí, lamentablemente la doctrina de que hay hombres especiales en la iglesia ha hecho mucho daño. Porque todos queremos, en vez de querer ser como es Cristo, tal vez queremos ser como el pastor o como aquel. Claro. Idealizan a la persona. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué somos nosotros? Porque me gusta mucho la expresión. ¿Qué somos nosotros? Porque estaba, que Pablo, que Apolo, que Pedro. ¿Qué somos nosotros? Servidores nomás. Claro. Como diciendo que es como que en el restaurante, vaya, qué buen mozo. Se te va a decir, yo lo único que hago es agarrar la comida de acá, la pongo en la mesa. Última, anda a darle gracias al cocinero, pero yo soy solamente un servidor. Claro. Y qué bueno es cuando los hombres de Dios le hacen entender a los cristianos y le reprenden esa actitud carnal de andar idealizándolo y levantándolo como si fueran ídolos, ¿no? Porque el apóstol Pablo dijo, no, nosotros no somos nada, Corintios. Eso es una actitud netamente carnal, por favor. No nos alaben a nosotros. Amén. Nosotros tenemos tendencia a alabar lo que vemos. Y es de todos la tenemos. Todos vemos algo y decimos, wow, qué grande. Pero grande es Dios, grande. El pobre Juan 2 veces se postró delante del ángel. Porque quedó totalmente fascinado por lo que veía, por la revelación que le trajo el ángel. ¿Pero qué le dijo el ángel? No, yo soy un servidor igual que vos. Levantate. Yo soy igual que vos, mirá, igual que vos. ¿Quién es más grande? Nadie. Somos servidores. ¿Es Miguel más grande que otro ángel? No. Cada uno cumple una tarea. Ahora, los ángeles que permanecieron fieles, ellos lo entienden perfectamente. Es nuestra naturaleza humana caída la que muchas veces tenemos que despojarnos de esa forma de ver las cosas naturalmente, ¿no? Que vemos la iglesia como si fuera una obra humana, y la iglesia no es una obra humana, es una obra divina. Es una obra de Dios, es un misterio revelado, no lo inventó ningún hombre. Nadie dijo voy a poner una iglesia. Yo voy a poner una iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que un kiosquito? Es imposible. Tiene que haber una obra de Dios. Claro. La regeneración es una obra de Dios. El llamado viene del cielo. El Espíritu Santo viene de arriba. Entonces,
Dependemos todos. Solamente de Dios. Claro. Hermano, y Todos. qué bueno es que podamos entenderlo, Amén. porque esto nos da firmeza. Amén. Nos permite avanzar firme, ¿no? Y no desviarnos detrás de esto, de aquello, no ir detrás de los hombres o no ir detrás de un puesto. Dice, téngannos los hombres por servidores de Dios, dice. Y cuando le escribe a los hebreos, dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. O sea que yo no puedo ocupar un lugar si Dios no me llama, porque estaría siendo un usurpador, ocupando un lugar donde Dios no me puso, ¿no? Qué Aparte- triste, perdóname, llegar al cielo y que se me diga, ¿qué hiciste? Claro. Aparte Dios no respalda eso, ¿viste? No, o sea, el respaldo de Dios no va a estar ahí. Qué bueno cuando realmente estás llamado porque Él te respalda. Él te Así va- es. ¿Sabes qué Bueno, triste llegar y que te diga, ¿Eh? ¿qué hiciste? Que te muestre el Señor el plano que tenía para vos y resulta que vos venís con otro plano distinto. El Señor tenía un chalet y nosotros hicimos una chocita. bueno. Qué cosa, que Dios nos ayude y que podamos realmente, Sí, como siempre, estar, y como decía Noé, no escuchar la voz de Dios, consagrarnos a Dios, apartarnos y poder realmente vivir una vida que agrade a Dios. Emma, que estás del otro lado, nos saludás. Y si quedó ahí Sí, los algún saludo y leo unos comentarios. Excelentísimo programa y creo que la gente también lo disfrutó bastante. Vamos a estar leyendo unos comentarios. Sebastián Lizarraja. Esto ya lo había leído. Cristina Maidana, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Una bendición escucharlos. Juana Esther Ponce, gloria a Dios, hermosa palabra. Marcelo Lucio Sena, hermosa enseñanza, Dios los bendiga. Lidia Sandroni, recién me conecto, bendiciones hermanos. Artesanías Milton, la familia de Sico, bendiciones. Tolosa, perdón, la familia. Sí, todo. Rosa Fernández, amén, está muy bueno, todo lo que estábamos compartiendo. Antonia Ibáñez Antonia, repitió el nombre en Facebook. Amén, qué hermoso, solo Dios es grande, único merecedor de toda honra y alabanza. Gloria a Dios. Y por el lado de YouTube nos saludaron Ariel Venteo. Buenas noches hermanos, bendiciones, gracias por poder recibir la palabra de Dios. Dios nos llamó bajo su plan perfecto y eterno, amén. Lilia Parraga, paz hermanos, bendiciones, me gozo en el Señor con ustedes. Margarita Colona, qué hermosas palabras, que podemos ser hacedores de su palabra. Dios nos eligió, bendiciones. María José Rodríguez nos manda un saludo. Jorge T, Dios los bendiga, Pastor Jorge de Unidad 27. Margarita Colona, tal cual lo que está testimoniando Alberto, yo no puedo enseñar a Dios, Él planeó mi vida. Amén. Iván Palomeque, hola gente, Dios los bendiga a todos. Y Beatriz Elisa Cagnolo, qué clarito, qué hermosa palabra. gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Así Muy que bien. con esto me despido el día de hoy, lo Dale, dejo al Emma. pastor que haga una oración final. Así es, gracias Emma. Amén. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos sentamos a meditar tu palabra, nos sentimos chiquitos, sabiendo de que tú eres un Dios tan grande y lo planeaste todo antes que todo fuese. Estábamos en el propósito eterno tuyo, nos sentimos dichosos, felices. Permite que podamos responder a ese llamado, Señor, en obediencia, en esa sensibilidad espiritual, en esa sencillez del corazón, en esa pureza e integridad, Padre, que podamos responderte. Señor, que podamos hablar tu palabra con denuedo en este tiempo, Señor, de tanta necesidad. Señor, hay un mundo que vive a tientas, donde no encuentra el oriente, pero nosotros te tenemos a ti. Sabiendo, Señor, por medio de esa experiencia, que teniéndote a ti lo tenemos todo. Señor, que no vivamos en este tiempo egoístamente, sino que podamos vivir como verdaderos hijos, siendo oidores y hacedores, siendo luz y sal de un mundo que se pierde. Te doy gracias una vez más por esta salvación tan grande. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a cada hermano que está mirando el programa. Y así bendice la vida de Alberto, de Juan, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Alberto, saluda. Muy bien, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Andrés, saluda. Dios les bendiga, hermano. Hasta la próxima. Sí, Oramos los unos por los otros. así es. Así que hasta la próxima, que tengan una buena noche en familia y también una linda semana. Nos Amén. vemos, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.